Maestros, ¿alguna vez han tenido un verdadero genio en clase? Ayudé a enseñar a un estudiante de otra escuela secundaria que es un estudiante de arte extremadamente talentoso. Este niño tiene la capacidad de llevar algo desde el concepto hasta la realidad en menos de unas pocas horas. Ayudó a diseñar y construir un decorado completo para una obra que hicimos con un presupuesto ridículamente pequeño. Lo que lo hizo tan inteligente es su capacidad para pensar en todos los pasos lógicos del proceso de inmediato. Descubrió los problemas potenciales antes de que ocurrieran y tomó medidas para evitarlos desde las etapas de planificación. Para mí, esto es lo que convierte a alguien en un verdadero genio. La capacidad de comprender y resolver un problema con rapidez y sin esfuerzo con el que la mayoría de los demás luchan. Para mí, esta es una persona que realmente desearía contratar y proporcionar toda la formación necesaria para desempeñar el puesto en cuestión. He tenido algunos hijos inteligentes, tan inteligentes que otros piensan que son genios. Pero para mí son realmente inteligentes. Dicho esto, estaba este niño. No es tan brillante, pero hizo algo que tenía genio escrito por todas partes. Digo que le hablo sobre algo de trigonometría. Llegué al punto en el que era algo así como tan 65 y pensé, maldita sea, olvidé tomar una calculadora. ¿Qué hizo? Me lo dijo al número entero más cercano. Me sorprendió /diagonal, pensé que era una casualidad. Le di otro y ¿adivinen qué? En eso también acertó. No era el niño más brillante, pero conocía sus proporciones trigonométricas. En todas las escuelas, el personal docente nos obligó a aprender de memoria las razones trigonométricas básicas. Tal vez un maestro anterior impuso esa tarea. No conozco la tangente de 65, pero sí la de 60, así que podría ser una suposición bastante razonable. Profesor de historia de secundaria aquí. El genio estudiante que tuve no abrió el libro de texto ni una sola vez, tomó muy pocas notas, nunca vino a las sesiones de revisión, pero se sentó atentamente y respondió correctamente a todas las preguntas que le hice en voz alta. Me presenté a todas mis pruebas con solo un lápiz y sería el primero en terminar casi siempre. La única pregunta en la que se equivocó fue una bonificación en mi primer mes de enseñanza que pedí a los estudiantes que deletrearan correctamente mi apellido, ya que la mayoría nunca me llamaba nada más que señorita. Un niño fantástico también, atleta, en los musicales, sociable, amado por todos. Entró en todas las universidades a las que solicitó. Existía una persona muy parecida a esta descripción, siempre rodeado de amigos, brillante, participaba en el coro de la escuela y en musicales, era campeón estatal de lucha y fue aceptado en todas las instituciones a las que postuló, pero no logró mantenerse más de un año. No es un genio per se, pero he tenido algunos niños muy talentosos en mis clases. A veces simplemente tienen talentos naturales o sus padres los presionan o los apoyan fuera de la escuela. Algunos quieren aprender tantas habilidades nuevas como sea posible y absorber toda la información que les brindes. Se les puede dejar trabajar en algo siempre que les interese. Otros saben que son capaces de hacerlo muy bien pero no les importa y aflojan un poco porque saben que pueden. A veces es muy difícil motivar a estos estudiantes. A veces se aburren del trabajo o no quieren escribir los informes que lo acompañan. A veces, esto puede ser un problema porque la mayoría de los trabajos de curso requieren ciertas cosas que deben estar incluidas para recibir una buena calificación y cuestionan la necesidad de ello. La mayoría de las tareas académicas exigen elementos específicos para obtener una buena calificación y se pone en duda la necesidad de esos requisitos. Pero, ¿realmente es indispensable cumplir con ellos? Mi ex enseñaba en la escuela primaria. Le daba a su clase una prueba de ortografía semanal y decía que cualquiera que mejorara su puntuación de la semana pasada recibiría un chocolate. La mayoría de los niños obtuvieron 15 o más de 20, excepto un niño que obtuvo 0. Ella dijo que todos los demás niños se burlaban de él como lo harían los niños, pero él estaba extrañamente tranquilo al respecto. No se estresaba por las burlas como lo haría la mayoría de los niños. En la siguiente prueba obtuvo 1, la misma prueba pero recibió un chocolate según las reglas. La próxima semana 2, luego 3, luego 4 recibiendo un chocolate cada semana. No podía imaginar que un niño de 10 años pudiera realizar algo tan astuto, esto fue hace unos 15 años. No me sorprendería que tuviera mucho éxito ahora. Por esta razón, es importante otorgar una recompensa cada vez que se obtienen 20, sin importar si ya se recibió una anteriormente. Además, se puede considerar aumentar la recompensa por alcanzar múltiples series de 20 consecutivas. Este sistema fomenta la motivación y el reconocimiento del esfuerzo realizado. Exmaestra suplente. Recuerdo haber hablado con una niña de 11 años y sentí que estaba hablando con un compañero adulto. Me sorprendió lo inteligente que era, combinado con el hecho de que tenía 11 años.
Parecía más inteligente que muchos adultos que conozco y hablamos sobre asuntos mundiales. A veces, las personas jóvenes tienen mucha más madurez de la que pensamos. Conocí a un chico de 12 años que discutía sobre economía y política como si tuviera experiencia. Era interesante escuchar su perspectiva. Te das cuenta de que la edad no siempre define la inteligencia. La curiosidad y el entendimiento pueden venir en cualquier momento, incluso en pequeños. Es un recordatorio de que deberíamos estar abiertos a aprender de los más jóvenes. Es absolutamente increíble cuán amplia es la brecha entre el desempeño más bajo y el desempeño más alto en una sola clase. Enseño física A, entre otras cosas, y uno de mis alumnos terminó su trabajo un cuarto de la clase y les dio respuestas a todos en su mesa solo para poder hablar con sus amigos sobre la naturaleza parcialmente relativa de las matemáticas. Fue fantástico verlo. En una mesa justo al lado de la suya, un estudiante me preguntó, ¿por qué la NASA necesita dinero para construir cosas si es tan importante construirlas? ¿No deberían simplemente construirlas? Apoye el aprendizaje rastreado. Editar, palabra faltante. En una mesa cercana, un alumno me cuestionó, ¿por qué necesita NASA financiamiento para construir cosas si son tan cruciales? ¿No deberían simplemente realizar las construcciones? Es una reflexión que evoca muchas discusiones típicas sobre el apoyo a causas sociales en diversas plataformas. Creo que el niño más interesante al que enseñé fue durante mis prácticas docentes. Era un niño de 14 años llamado David, que no estaba especialmente interesado en la escuela. Prefería estar afuera jugando con sus compañeros o jugando al fútbol, pero tenía el estilo más interesante. Tipo de escritura con el que me he topado. Tan articulado y maduro, pero con un toque peculiar y humorístico que mostraba una verdadera independencia de pensamiento. Me encantó leer su trabajo. Han pasado 10 años desde que le enseñé y todavía no me he encontrado con otro alumno de su calidad. Solo le enseñé durante unos meses antes de mudarme a otra ubicación, pero lo llevé aparte antes de irme para decirle que pensaba que tenía un talento real que podía aprovechar. Eso era algo innato dentro de él, un talento y un talento realmente naturales. Otros han logrado un gran éxito gracias al trabajo duro y la determinación, pero yo no los clasificaría como genios. Es curioso cómo a veces los alumnos que parecen menos interesados son los que tienen más que ofrecer. David era así. Prefería el fútbol a las clases, pero su forma de escribir me sorprendió. Era maduro y divertido a la vez. Solo lo enseñé unos meses, pero le dije que tenía talento. A veces esos dones naturales se notan más que el esfuerzo. Eso me dejó pensando sobre cómo se manifiestan las habilidades en los jóvenes. Soy un ex maestro. Los genios simplemente saben cosas. No hay mucho que puedas enseñarles en las escuelas de hoy porque están tan por delante del resto de la clase que no puedes enseñarles a ellos y al resto de los estudiantes al mismo tiempo. Tuve un estudiante que leía libros en clase. Si le pedí que me explicara lo que acababa de decir, lo explicó perfectamente sin levantar la vista del libro. Algunos estudiantes se quejaron de que ella sacaba A mientras leía libros en clase mientras ellos escuchaban y no sacaba A. No pude evitar eso. Estaba aburrida en clase. Podría perder el tiempo de clases regañándola o podría dejarla en paz. Agradezco mucho tu ayuda. En las clases de matemáticas, pasaba el tiempo programando mi calculadora y, de vez en cuando, echando un vistazo a la pizarra. Me encanta esta materia, ya que me resulta divertida y sencilla. Sin embargo, la repetición constante sobre cómo funcionan los factoriales se vuelve monótona. Siempre conseguí más de un 90% en los exámenes y hacía las tareas en clase al terminar con la calculadora. Solo estábamos aburridos. Tengo una historia que se relaciona con esto. Mi hermano mayor es un genio certificado y siempre se metía en problemas con sus profesores de matemáticas, porque nunca mostraba su trabajo cuando obtenía sus respuestas. Bueno, un año en la escuela secundaria, su maestro finalmente se cansó de sus trampas y llamó a mis padres a una conferencia para discutir su actitud rebelde y sus propios hábitos de trampa. Una vez que terminó de hablar, mi hermano simplemente dijo, escribe una ecuación en la pizarra y puedo resolverla antes que tú con tu calculadora. Después de unos minutos, escribió una ecuación alargada en la pizarra y le preguntó si estaba listo. Él asintió con la cabeza y se puso como Rain Man sobre su trasero, resolviendo el problema antes de que ella hubiera llegado a la mitad. Unos minutos más tarde ella terminó y, por supuesto, él tenía razón y no hacía trampa. Mis padres simplemente la miraron y dijeron, él siempre ha sido así, es muy bueno en matemáticas, mientras se encogían de hombros ante toda la situación. Ahora avergonzado el profesor simplemente respondió, todavía tienes que mostrar tu trabajo en mi clase antes de finalizar la reunión. No soy un genio en matemáticas, pero recuerdo que una profesora de álgebra en la secundaria me planteó un reto.
Le comenté que estaba resolviendo los problemas mentalmente y lo demostré, pero ella insistió en que necesitaba mostrar mis cálculos. Eso me resultó muy aburrido y complicado, lo que me generó descontento. Casi terminé en detención tras murmurar algo relacionado con su frustración por mis habilidades. La mayoría de la gente no relacionaría esto con la habilidad atlética natural, pero yo sí. Como entrenador de padres en la escuela primaria, trabajé con un niño que era un atleta increíble. Su familia se mudó, pero a menudo pensé que debería buscar su nombre para ver si se hizo profesional en algún deporte. Lo hizo. Un golfista que ha ganado millones y del que la mayoría de mis amigos golfistas han oído hablar. Como no estoy hablando de un nombre familiar, no puedo imaginar qué tan buenos deben ser los atletas de renombre. Es interesante ver cómo a veces los talentos se destacan desde pequeños. Trabajar con ese chico debió ser genial. Es curioso pensar en dónde terminan las personas, especialmente aquellos que muestran habilidades sobresalientes. Me imagino que hay un montón de atletas de renombre que empezaron de la misma manera, solo que algunos logran brillar más. Estar cerca de esos momentos en la niñez debe dejar una buena impresión. Teníamos una que realmente podía pensar por sí misma. No perdería el tiempo argumentando o discutiendo inútilmente con profesores o compañeros de clase. Ella haría su trabajo y también lo entendería. Era una amiga que siempre se centraba en lo importante. No se metía en peleas sin sentido con los profesores o compañeros. Simplemente hacía su tarea y, además, la entendía. Su enfoque era directo y práctico, lo que la hacía destacar entre todos. La admiraba por su capacidad de mantener la calma y no dejarse llevar por chismes o distracciones. A veces, me gustaría tener esa misma actitud. He estado enseñando durante 15 años. Divido a este tipo de niños en 3 grupos básicos: 1, simplemente súper inteligente por naturaleza; 2, simplemente un súper trabajador; 3, combinación de 1 y 2. El niño número 3 es muy raro. Pero cuando consigues uno, es muy divertido. Este es un aspecto muy poco valorado cuando se habla de la inteligencia. Algunos han sido siempre el primero en todo, pero esforzarse para alcanzar un nivel superior puede ser realmente complicado. Cuando nunca se trabaja por lograr algo, no se aprende cómo hacerlo, y si algo resulta difícil, es fácil rendirse al darse cuenta de las propias limitaciones. En la vida real, quienes se esfuerzan sin excusas suelen superar a quienes no lo hacen, y alcanzar la excelencia es aún más inusual. Estaba enseñando 4º grado en el Reino Unido. Uno de mis hijos tenía autismo, pero era una auténtica joya. Me encantó tenerlo en la clase. Resultó ser increíblemente bueno en matemáticas. Las matemáticas que estábamos aprendiendo simplemente no eran un desafío para él, podía simplemente mirar la pregunta e inmediatamente darte la respuesta. Un día le di un poco de álgebra complicada para que hiciera, pensando que eso lo desafiaría. No, terminó eso tan rápido como cualquier otra cosa. Cuando le pregunté cómo podía hacerlo, dijo: no lo sé. Simplemente lo descubrí en mi cerebro. Terminé enviándolo a lecciones de matemáticas de 6º grado porque lo único que tenía para desafiarlo estaba dentro del ámbito de lo que se suponía que se enseñaba en la escuela. Extraño a ese niño. Ese niño era realmente especial. Tenía una habilidad natural para las matemáticas que impresionaba a todos. A veces, me sorprendía cómo resolvía problemas complicados tan rápido. Recuerdo cuando le di una lección de álgebra, pensé que sería un reto, pero lo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Su confianza y talento eran inspiradores. A veces pienso en él y espero que siga brillando en lo que ama. Sé que tengo un genio en mis cursos de posgrado cuando califico trabajos de investigación. Pido 20 páginas, y cuando tengo un genio, cuando llego a la página 10 o 12, no hay citas de 6 a 8 páginas, porque estoy leyendo ideas originales del autor. Me emociono y esto es lo que me mantiene adelante. Cuando recibo estos artículos, se publican. Doy clases de tecnología de la información y 2 de mis mejores artículos han sido de estudiantes que tenían títulos universitarios en historia del arte e interpretación musical, lo que demuestra el valor de una buena educación en artes liberales, incluso para aquellos en campos técnicos. Es interesante ver cómo algunas mentes brillantes surgen en campos inesperados. Recuerdo a un amigo que pasó de estudiar literatura a hacer una investigación innovadora en tecnología. Sus ideas eran tan frescas y originales que sorprendieron a todos. A veces, lo diferente trae lo mejor. Me hace pensar en cómo el aprendizaje puede cruzar fronteras y abrir nuevas posibilidades. Las conexiones no siempre son obvias. Sabía de un niño que realmente tenía lo que se llamaría memoria fotográfica.
La única forma de estudio que hizo fue durante 1 o 2 horas la noche anterior y generalmente fue hojeando las páginas. Efectivamente, siempre encabeza la clase en pruebas y exámenes. Eso suena bastante interesante. Conozco a alguien que también tenía una memoria impresionante. Estudiaba de manera similar, solo un par de horas antes de los exámenes. Siempre le iba bien, incluso sin mucho esfuerzo. A veces me pregunto cómo hay personas que pueden retener tanta información de esa manera. Debe ser una gran ventaja en la escuela. Fue un auténtico placer tener en clase a una chica muy talentosa a la que enseñé. Recuerdo haber dado un par de lecciones sobre los terremotos de Nepal cuando ocurrieron el año pasado. Yo era profesora de geografía, y ella escribió un ensayo absolutamente sobresaliente sobre los impactos y todo eso, comparándolo con otros ejemplos, cosas así. Creo que lo que realmente la ayudó a hacerlo también fue el hecho de que sus padres eran personas muy comprensivas y agradables, también inteligentes y la presionaron lo suficiente para que le fuera bien sin ser padres helicópteros. Tenía una actitud muy positiva hacia la escuela y el mundo académico en general y podía ver el valor de todo lo que aprendía. Hablé con su profesora de inglés después de recibir este increíble ensayo y me dijo que estaba escribiendo a un nivel similar en ese entonces. Por cierto, tenía 11 años y escribía con el nivel y detalle que esperaría de mis hijos de 17 a 18 años. Aparentemente leyó muchos libros y siempre estuvo interesada. Cosas brillantes, de hecho aprendí cosas de ella en ocasiones, lo cual fue brillante, siempre me hizo sonreír. De todos modos le mostré este ensayo a un miembro de la alta dirección quien después de verlo pensó que era plagio, pero lo escribió allí frente a mí. Extraño enseñar cuando pienso en alumnos como ella. Era una chica muy talentosa que enseñé. Recuerdo que escribió un ensayo impresionante sobre los terremotos en Nepal cuando ocurrieron. Sus padres la apoyaban y eso ayudaba. Siempre tenía una actitud positiva hacia la escuela y valoraba lo que aprendía. Hablé con su profesora de inglés y me dijo que escribía como los de 17 a 18 años. Me enseñaba cosas y siempre sonreía al recordar esos momentos. Extraño la enseñanza por alumnos así. Genio es una palabra con carga social, imposible de identificar verdaderamente. Digo esto solo porque hay unos pocos estudiantes cada año que sobresalen del resto, pero el aula es un lugar difícil para que los estudiantes demuestren genio no académico. Dicho esto, he tenido algunos estudiantes que memorizaron el CRAP del Tratado de Westfalia y casos importantes de la Corte Suprema. Es cierto, algunos estudiantes destacan aunque no siempre se les da la oportunidad de brillar por razones distintas a lo académico. Recuerdo a un amigo que era un maestro en recordar discursos y eventos históricos. En clase, podía hacer que hasta los más aburridos temas parecieran interesantes. A veces, solo necesitábamos un poco de creatividad para dejar ver su verdadero potencial. Mis mejores alumnos son los que son a la vez disciplinados e inteligentes. La inteligencia indica su capacidad para hacer cualquier cosa que se propongan, sin embargo, la autodisciplina es necesaria para que puedan aplicar esa capacidad. Un alto coeficiente intelectual es como un motor potente y la autodisciplina es como una suspensión y ruedas, bien afinadas, te permite poner potencia en la carretera. Otra característica que tienen los estudiantes realmente buenos es la capacidad de elegir, confiar y escuchar con humildad las instrucciones de profesores calificados. Es interesante ver cómo la disciplina puede ser tan crucial en el aprendizaje. Recuerdo a un amigo que era muy inteligente, pero a menudo se dejaba llevar. Cuando empezó a ser más disciplinado, sus calificaciones mejoraron notablemente. Esa mezcla de inteligencia y autodisciplina realmente hace la diferencia. También es cierto que escuchar a buenos maestros puede guiar esa inteligencia de manera más efectiva. Es una lección que vale la pena recordar. Sí, hay un niño chino /diagonal australiano en mi escuela, entre los 20 mejores en PA, que prácticamente tomó todas las clases SAT disponibles, tenemos 18, obtuvo una puntuación perfecta en el SAT y fue el 12º niño en obtener todos los puntos en el examen. Prueba APCALC AB. Incluso lo invitaron a la Casa Blanca y conoció a Obama después de ganar un concurso de ciencias y escucharla. Noticia en la prueba APCALC. Si no estuviera interesado en más cosas humanitarias, apostaría dinero a que participaría en algún descubrimiento científico importante. Es impresionante lo que ha logrado ese chico. Tomar todas las clases avanzadas y sacar puntajes perfectos en los exámenes es un gran esfuerzo. Y ganarse un lugar en la Casa Blanca, eso es algo que muy pocos pueden decir. Su interés en lo humanitario muestra que no solo busca el éxito académico, sino que también le importa hacer una diferencia en el mundo. Eso dice mucho sobre su carácter. Señor Maravilla. Ese era su apellido legal de nacimiento.
Tenía una triple especialización en física, ingeniería aeroespacial e idiomas modernos, tenía que dominar el español, el francés, el alemán y otro idioma más. Trabajó como asistente de laboratorio y como asistente de laboratorio enseñando 2 secciones de laboratorio. 40 horas completas de trabajo y una triple especialización. También le gustaban los deportes extremos, era ciclista, patinador, escalador, nadador de larga distancia, surfista, patinador y estoy seguro de algunas otras cosas de las que no conozco los términos. Sabía pintar, escribir, actuar y tocar la trompeta. Cuando lo conocí, estábamos en una clase de latín. Era latín, y la primera vez que lo tomaba, y al final del semestre, había terminado la totalidad del libro de texto de latín de Belloc, latín y 4 más algo, y había comenzado a trabajar en sus propias traducciones por diversión. Esto sucedió con todo lo que se propuso. Dominaba las cosas con facilidad y aplomo. El hombre tenía 40 años y parecía tener 25. Había vivido durante 15 años vagando por el país y viviendo de una mochila. Parecía Shaggy de Scooby-Doo. Era realmente la persona más amable, más humana y con los pies en la tierra que he conocido. Y hablando con él, nunca sabrías que detrás de esos suaves ojos azules había un hombre que probablemente podría entender el universo si se lo proponía. Y él solo quería conocerte, comprenderte y ser tu amigo. ¿Qué lo hizo tan inteligente? Estoy seguro de que la genética tuvo algo que ver con eso. Estoy seguro de que la vida y sus vivencias también tuvieron mucho que ver. Elijo creer que lo hizo tan inteligente fueron las personas que conoció y llegó a conocer. El señor Wander no era más inteligente que el resto de nosotros. Era tan inteligente como todos nosotros, pero al mismo tiempo. Conocí a alguien así en la universidad. Era un tipo impresionante, siempre buscando aprender más y ayudar a los demás. Se metía en todo, desde deportes extremos hasta música. Tenía esa energía que te hacía querer ser mejor. La gente a su alrededor lo admiraba, pero él solo quería conectar y entender a los demás. Era una lección constante de que la verdadera inteligencia va más allá de los libros. Te hacía sentir que todos teníamos algo que aportar. Entonces, soy maestra de niños pequeños. Quizás no sea el grupo demográfico que buscabas, pero tengo una niña en mi clase que cumplirá 3 años en julio. Estábamos afuera el otro día y ella me preguntó por qué una niña tenía el cabello negro pero la otra tenía el cabello amarillo. Le dije que nos parecemos a nuestros padres y hablamos de eso por un minuto. Luego simplemente dijo, por eso tengo ojos marrones como mamá, pero, hermana, ¿tenía ojos azules como papá? Y estuve de acuerdo con ella, pero me sorprendió que ella pudiera comprenderlo y dar su propio ejemplo. Es interesante ver cómo los niños procesan las cosas. Esa niña realmente entiende el concepto de la genética de una manera que muchos adultos no lo hacen. Es bonito que pueda conectar esos puntos y observar los rasgos familiares. Momentos así son un buen recordatorio de lo perceptivos que pueden ser los niños y cómo aprenden del entorno. Es un trabajo gratificante ser parte de su crecimiento. Trabajo en Corea del Sur y veo esto mucho. Los niños están tan motivados y trabajan tan duro que me sorprende que lo que logran sea posible. Tengo un estudiante que obtuvo una calificación extremadamente alta en mi clase de política. Fue votado como presidente del Consejo Estudiantil, miembro de Amnistía Internacional, MUN, forense, banda, orquesta, campo a través y quién sabe qué más. Lo único que a veces no desarrollan es el conocimiento de cómo funciona realmente el mundo. Es interesante ver cómo los estudiantes en Corea del Sur están tan motivados. Conozco a varios que hacen malabares con muchas actividades y aún así mantienen un alto rendimiento académico. A veces parece que están tan ocupados que se olvidan de aprender sobre la vida real y lo que realmente importa fuera de la escuela. Esa dedicación es admirable, pero creo que también necesitan un equilibrio. Doy clases de primer grado y yo y algunos otros profesores recientemente comenzamos a jugar ajedrez nuevamente. Todos jugábamos cuando éramos más jóvenes y podíamos jugar 3 horas al día entre nosotros y en línea. Estábamos sentados en mi salón de clases durante el almuerzo recientemente practicando ciertas aperturas cuando uno de mis alumnos entró y pidió jugar. 3 juegos después, con todos los 4 maestros del equipo uno contra mi pequeño y finalmente decidimos enviarlo de regreso a su salón de clases con algunas fotos enviadas a casa. Resulta que está mucho más alto que los siempre inusualmente buenos niños de 7 años en el sistema de clasificación de la FIDE y tiene muchas posibilidades de ser un gran maestro increíblemente joven. Y como suele ocurrir con el ajedrez, no había motivos para pensar que pudiera ser un supergenio en ese juego. Es solo un niño normal. Sin embargo, definitivamente es difícil que esto no afecte mi enseñanza. Cuando pienso cuánto sabe y puede procesar en el ajedrez, a veces me pregunto cómo no puede estar solo años por delante de sus amigos en todo lo demás. Todavía juego contra él una vez por semana y ahora mismo juega sin su reina para darme una oportunidad,
Emoticono cara riendo. Es curioso cómo a veces los niños sorprenden. Este chico llegó y, en cuestión de minutos, nos mostró que es realmente bueno en el ajedrez. Después de jugar, me quedé pensando en cómo puede ser tan hábil en el tablero pero seguir siendo un niño normal en clase. A veces, me pregunto si su talento lo hará diferente de sus compañeros. Sigo jugando con él una vez a la semana, es divertido y desafiante. Conocí a un niño muy tranquilo y socialmente incómodo que realmente no se esforzaba en nada y siempre sacaba buenas notas. Lo que le daba miedo era la forma en que podía leer a la gente. A los 5 minutos de conocer a alguien a quien podía derribar emocionalmente y o reconstruirlo, le hizo esto a varios de sus compañeros de clase y a algunos profesores. Los denunciaría ante cualquier pequeña inseguridad y rápidamente los calmaría explicándoles sus buenas cualidades y cómo sus inseguridades pasan desapercibidas o cómo deberían mejorar. Al principio parecía un imbécil natural que pensaba que era mejor que nadie, pero cuanto más lo miraba, más aburrido parecía. Era el tipo de persona que terminaba las oraciones de otras personas y era capaz de predecir hacia dónde se dirigía cualquier historia, a veces se reía de un chiste antes de que se dijera el remate. Para mí, parecía como si solo hablara con unos pocos niños a quienes realmente no entendía, y se echaría atrás si ellos no querían hablar con él. No sé cómo describirlo apropiadamente, pero básicamente parecía saber todo lo que una persona estaba pensando. Era un chico extraño, siempre callado, pero con buenas notas. Lo raro era su habilidad para leer a la gente. En minutos, podía desnudarte emocionalmente o levantarte el ánimo. Al principio parecía arrogante, pero al final se notaba que se aburría. Terminaba las frases de los demás y predecía los chistes antes de que se contaran. Hablaba solo con los que no entendía bien y respetaba los espacios de los demás. Una mente curiosa y solitaria. No estoy seguro de si esto cuenta, pero ahí va, soy profesora suplente en escuelas primarias. Estaba en una clase de 6/7 y había una niña que era extremadamente madura para su edad. Era educada, súper inteligente y parecía menospreciar a sus compañeros por ser idiotas. Ella era básicamente una Sheldon femenina. Al final del día ella se acercó a mí, me estrechó la mano y me dio las gracias. Le pregunté qué quería con su vida y dijo, no estoy segura, pero quiero estudiar el universo. Voy a responder preguntas que ni siquiera sabemos que tenemos todavía. Sí, este va a llegar lejos. Es interesante ver a niños tan inteligentes. Esa chica suena como alguien que realmente tiene potencial. A veces, un solo comentario o una interacción puede recordar lo que se puede lograr de joven. Estudiar el universo es un gran objetivo, y con su madurez, parece que estará en el camino correcto. Esas experiencias te hacen sentir bien por el futuro. Me pregunto a dónde la llevará esa ambición. Esto me llega a casa. Trabajo en el campo de servicios sociales de justicia juvenil y tengo clientes que se portan mal solo para que puedan ser enviados de regreso a una escuela alternativa. Lo hacen porque son las únicas escuelas de la ciudad con aulas lo suficientemente pequeñas donde los profesores pueden explicar lentamente, uno a uno, el material. No es exactamente la situación de su estudiante, pero muestra hasta qué punto el aula está orientada al progreso de la mayoría a expensas, muchas veces, de la minoría. El distrito escolar en el que laboro se está inclinando hacia un aprendizaje autodirigido y basado en proyectos, en lugar de las aulas tradicionales. Encuentro que esta metodología es muy beneficiosa para los estudiantes que mencionas. Solo por curiosidad, ¿qué tipo de comportamiento? ¿Está inquieto? ¿Deja escapar respuestas incluso cuando no se le llama? ¿Hace chistes al final de la clase? ¿Es violento? Cuando lo involucras y le pides que explique un concepto, ¿su comportamiento mejora, empeora o no hay cambios? Conozco a alguien que solía ser así en clase. Siempre interrumpía, hacía chistes y no podía quedarse quieto. A veces entendía bien el tema, pero su falta de atención lo llevaba a pelear con los profesores. Cuando lo tomaban aparte y le pedían que explicara algo, parecía calmarse un poco, pero no siempre. Era un caso raro que mezcla distracción con gran conocimiento. Los niños como este eventualmente llegan a un punto, en la escuela de pregrado, posgrado, tal vez no hasta que sean adultos trabajadores, en el que finalmente se dan cuenta de que ya no son la persona más inteligente en la sala o que ya no importa si lo son. Y que no hay sustituto para el trabajo duro. Cuando a mis hijos les va bien en la escuela, trato de evitar decirles lo inteligentes que son y, en cambio, enfatizo y elogio el esfuerzo y la práctica que ponen en ello. Es interesante cómo la percepción de la inteligencia cambia con el tiempo.
Recuerdo que en la universidad, algunos de mis amigos se dieron cuenta de que el esfuerzo era más importante que solo ser inteligente. Esa presión para destacarse podía ser abrumadora. Al final, ver que valoran el trabajo duro en vez de solo los resultados es una buena lección. Es un enfoque más saludable y sostenible. No soy profesor, pero ¿no haría que el trabajo valiera mucho más si fueras capaz de motivar a alguien de una manera que solo tú puedes hacerlo para que apruebe la clase y obtenga excelentes resultados? Quiero decir, por lo que estás diciendo, ni siquiera necesitaba un maestro, podría simplemente haber leído un libro y aún así haber tenido éxito en el examen. Sin embargo, hay momentos en que resulta gratificante interactuar con un estudiante que está dispuesto a entablar un diálogo profundo sobre el contenido, en lugar de aquellos que no comprenden o que muestran desinterés. Esta conexión permite explorar el tema de manera más rica y significativa, favoreciendo un aprendizaje más completo y satisfactorio para ambos. Creo que soy una persona muy capaz e inteligente y otros me han dicho lo mismo. Realmente no me considero más inteligente que mis compañeros. Solía trabajar mucho con mi papá y construíamos cosas, reparamos techos, construíamos ampliaciones en casas, cualquier tipo de trabajo de mantenimiento o construcción. Fontanería, electricidad, calefacción y aire, lo que sea, él puede hacerlo. Trabajar con él siempre me hizo cuestionar mi inteligencia. Es un tipo muy sencillo, le gusta la cerveza, ve las noticias de Fox, pero en verdad tiene un nivel de genio. Es raro. Como decías, siempre va un paso por delante y le toma unos segundos encontrar una solución si algo sale mal. No importa lo que logre o lo inteligente que crea que soy, sé que no soy un genio porque no puedo hacer lo que mi papá puede hacer, y realmente es una obra de genio. Lo que viviste con tu padre se debe a la experiencia, no a la genialidad. Es común ver a personas con un conocimiento práctico en cosas como vehículos y viviendas. Ten en cuenta que ha estado reparando techos y sistemas eléctricos y de fontanería por mucho más tiempo de lo que has estado en este mundo. La práctica a menudo supera a la teoría en estos casos. Todos los profesores de mis escuelas nos hicieron memorizar las proporciones trigonométricas estándar. Quizás un maestro anterior le obligó a hacer eso. No sé el bronceado de 65, pero sí sé el bronceado de 60, así que probablemente podría hacer una suposición bastante decente. Si deseas acercarte un poco más, puedes aplicar una iteración del método de Newton. Se sabe que la tangente de 60 grados es la raíz cuadrada de 3, y que la derivada de la tangente es secante al cuadrado, siendo esta última valor 4 de enero de 1960. Así, el método indica que la tangente de 65 grados es aproximadamente la tangente de 60 más 5 barra inversa pi barra diagonal 180 por secante al cuadrado de 60. Al calcular, se obtiene 1.73 con la tangente de 60, 2.08 con una iteración, y el valor real es 2.14. Hablé con mi novio, que juega al ajedrez, sobre esta historia. Él dice que si esta niña pudiera jugar con una calificación de 1500, la convertiría en una de las 10 mejores jugadoras en el grupo de edad de 7 años y menos en todo el mundo. Si en realidad tuviera 5 o 6 años, la convertiría en la jugadora de ajedrez número 1 de su edad en el mundo. La idea de que pudiera hacer eso después de solo 10 horas de práctica con el juego es un poco difícil de creer. No creo necesariamente que Ope esté mintiendo, pero podría estar sobreestimando su propia habilidad en el ajedrez o subestimando la edad de la niña o la cantidad de exposición al ajedrez que ha tenido. ¿Qué pasaría si todavía estuviera viva en los momentos en que no recibía clases del profesor y utilizara ese tiempo para mejorar sus habilidades? Acento circunflejo esto. Tengo 2 niñas de 5º grado que son estudiantes perfectas. Terminan temprano, participan en discusiones con comentarios reales y reveladores, hacen un esfuerzo adicional en los proyectos y son seres humanos genuinamente maravillosos. Los voy a extrañar muchísimo. Es genial ver cómo esos 2 estudiantes se destacan. Siempre es gratificante tener a alguien que realmente se esfuerza y aporta al aula. No solo son buenas en lo académico, sino que también son personas con buen corazón. Me imagino que sentirás esa falta, pero seguro que las has impactado de manera positiva en su camino. Honestamente, y sé que estoy atrapado por esto, pero en mi opinión, si aflojas porque crees que eres inteligente o porque crees que puedes, nunca fuiste realmente inteligente en primer lugar. Seguro que eso funcionará en la escuela secundaria, pero te vuelve tonto en el futuro cuando tienes que trabajar y no puedes porque perdiste todo tu potencial por holgazanear. TLDR, si aflojas, ese mínimo será tu nuevo máximo. Es cierto que muchos creen que pueden descansar porque son buenos en algo.
Pero al final, eso solo lleva a problemas más adelante. Si te acomodas, tu mejor versión se queda en el pasado. Lo que una vez parecía fácil puede convertirse en una carga. Al final, el esfuerzo constante es lo que realmente cuenta. Si no lo haces, te arrepentirás. Yo era uno de esos niños. Súper inteligente, pero hacia el grado 10 a 12. Me di cuenta de que podía relajarme mucho y aún así hacerlo bien. Sin embargo, me jodió un poco cuando se trataba de la universidad, y ahora también es difícil conseguir becas. Editar, hazlo bien. Nunca dije que el inglés fuera mi buena clase. Parece que en Reddit hay una abundancia de personas brillantes que no se esfuerzan lo suficiente. ¿Hasta qué momento se puede considerar a alguien como poco inteligente si no utiliza su capacidad mental? Realmente nunca tuve la oportunidad de ir a clases superiores. Se suponía que debía asistir a todos los cursos AP este año y ser el único estudiante de segundo año en mi escuela en hacerlo. Me mudé y no tenían espacio en AP ni en honores, así que simplemente me dejaron en clases regulares y ahora no hago mucho. Entiendo cómo te sientes. A veces, las cosas no salen como planeamos. Te preparaste para un reto grande y de repente te encuentras en una situación que no te motiva. Es frustrante no poder aprovechar al máximo tus habilidades. Pero quién sabe, tal vez haya oportunidades en el futuro donde puedas destacar y demostrar de lo que eres capaz. No te desanimes, sigue buscando. El conserje de mi escuela hablaba unos 30 idiomas y tenía un doctorado en matemáticas. Era un tipo genial que un día decidió que prefería barrer pisos y cambiar la basura que cualquier cosa que estuviera haciendo antes. Un día, tomó la determinación de preferir barrer los pisos. Como estudiante de matemáticas, hay dudas sobre cuán voluntario fue ese propósito. A veces, las elecciones que hacemos pueden estar influenciadas por diferentes factores, y lo que parece ser una opción, podría no serlo del todo. Cada uno enfrenta sus propios caminos, y este parece ser un giro inesperado en el viaje académico. Tengo una amiga con un GPA de 4.3, en una carrera STEM, que hace un tiempo se quejaba de que solo obtuvo una en un curso, porque ahora tiene 2 en su expediente académico. Estaba realmente angustiada. Ella pensó que podría ser la diferencia entre ser aceptado o no en algunos programas de posgrado. Le dije que no, solo les dice que en realidad eres humano. Editar, lo mencioné en algunos comentarios, pero nuestra escuela califica en una escala de 0 a 4,3, donde una es 4,0 y una y es 4,3. Debería haberlo aclarado. Es curioso cómo a veces nos obsesionamos con esos números. Mi amigo se preocupa por mantener su GPA alto, pero al final del día, la vida no se trata solo de notas. Le dije que tener 2A está bien y que hay más en la vida que un 4.3. Todos somos humanos, y eso es lo que importa. A veces, el estrés por esas cosas puede ser innecesario. Debo felicitarte por ser fiel a tus valores. Es triste saber que suficientes profesores han quitado puntos cuando no era necesario, simplemente porque sienten que cada artículo que leen necesita perder puntos. Es interesante ver cómo algunos profesores parecen tener esa actitud de restar puntos. Tal vez están tratando de mantener un estándar alto, pero a veces parece más una cuestión de ego que de enseñanza. Recuerdo en la universidad que un profe hizo algo similar. Al final, todos aprendimos más sobre cómo navegar esas situaciones que sobre la materia. Es un enfoque curioso, pero así son las cosas a veces. He enseñado a muchas personas brillantes desde entonces. En general, también puedo defenderme. Hay un mundo de diferencia entre eso y el genio. Lo sé porque lo he visto. Es como cuando practicas un deporte, juegas con gente bastante buena o muy buena para los estándares de la mayoría de la gente. Tal vez la mitad de tu equipo esté en una academia local, tal vez algunos de los que están allí sean elegidos por un equipo profesional de nivel inferior. Luego juegas con un profesional semiprofesional / diagonal de nivel inferior y te das cuenta de cuán amplia es la brecha entre lo que la mayoría de la gente llama bueno y realmente bueno. Luego piensas en la brecha entre ellos, un buen profesional y un profesional de nivel realmente alto. Es asombroso. He tenido experiencias en el mundo de los videojuegos. Alcancé un nivel casi profesional en Counter-Strike. Dominaba los juegos públicos y lograba competir bien contra aquellos que practicaban para convertirse en profesionales. Sin embargo, al ingresar a ligas exclusivas y de alto nivel, enfrenté serias dificultades. La diferencia entre el 0.1% de los mejores jugadores y estar realmente en la cima es muy significativa.
Lamentablemente ahora es socialmente disfuncional, está desempleado y ha tenido problemas con la ley. Siempre sentí que el sistema no le servía bien. Hombre, esto me pone triste. Me siento como en el mismo barco que este niño, aunque no me considero ni a medio camino de ser un genio. Simplemente capaz de entender las cosas con bastante facilidad. Es realmente lamentable y se hizo un esfuerzo significativo para brindar apoyo, pero no se logró. Los sistemas educativos son obsoletos y no reflejan todas las cualidades valiosas. Frecuentemente se conversa con estudiantes de último año que tienen promedios mediocres y que muestran desánimo respecto al futuro, a pesar de que poseen muchos talentos útiles. La clave para el éxito futuro no radica en el promedio, sino en la perseverancia y en aprender a enfrentar el fracaso. En una mesa justo al lado de la suya, un estudiante me preguntó, ¿por qué la NASA necesita dinero para construir cosas si es tan importante construirlas? ¿No deberían simplemente construirlas? Suena como Reddit con cualquier causa social que favorezca. La verdad es que la pregunta de ese estudiante es bastante común. Muchas veces la gente no entiende por qué se requieren fondos para proyectos que parecen esenciales. Recuerdo una vez que un amigo me preguntó algo similar sobre la investigación científica. Le expliqué que todo tiene un costo y que esas cosas llevan tiempo y recursos. A veces, simplificamos demasiado las cosas y no vemos lo que realmente implica hacerlas. Ya no soy maestra, tenía una niña en mi clase de segundo grado, tenía 7 años, no le gustaba comer dulces. Porque no eran saludables, ella simplemente se reía de mi almohadilla. Yo realmente me encanta poder rastrear la HMMMM. ¡Qué divertido! Me sacó una gran sonrisa, gracias. No tengo malas intenciones, de hecho, no tengo afinidad con los niños que no son de mi familia, lo cual fue un motivo importante para dejar el trabajo. Como adulto que fue un estudiante mediocre y ahora regresa a la universidad más adelante en la vida, puedes ser o hacer lo que quieras en la vida, pero recuerda, se trata de tu narrativa, tus metas y tu progreso. Ignora al otro chico. Incluso si es un genio. No desestimes a los demás. Si encuentras a alguien más astuto que tú, procura tenerlo cerca. Aprovecha la oportunidad de aprender de esa persona y así mejorar tus propias habilidades. Lo único que hay que recordar es que no todos los genios logran grandes cosas y tienen una gran vida. Recuerde que algunos niños que parecen ser capaces de tener conversaciones adultas son impresionantes a esa edad, pero cuando son adultos todavía mantienen conversaciones adultas. Muchos talentos geniales que conozco dejan de hacer cosas cuando superan esa etapa de Dios mío, eres tan joven. Y ya muy bien. La vida ahora es muy larga, sigue trabajando duro y mantén las persianas puestas. Es cierto. Conozco a algunas personas que eran impresionantes de jóvenes, pero se estancaron. Crecieron y dejaron de avanzar, como si su talento ya no contara. Es fácil perderse en las expectativas. La vida es larga y a veces hay que seguir empujando, incluso cuando los demás no lo ven. Hay que mantenerse enfocado y no dejar que las opiniones ajenas te frenen. Es un camino constante de esfuerzo. Para ser honesto, simplemente sigue tus pasiones y trata de ser feliz. Prefiero ser un idiota feliz que un genio triste. Todos nuestros logros, grandes o pequeños, serán irrelevantes en algún momento del futuro. Llegará un momento en el que todo el mundo estará muerto y olvidado, así que simplemente disfruta del viaje, nada más importa. Es cierto. Al final, lo que importa es cómo disfrutamos el viaje. A veces, me acuerdo de un amigo que siempre decía que la felicidad es lo que cuenta. Por eso, intenta hacer lo que amas y no te preocupes tanto por el futuro. Como él decía, mejor ser un tonto feliz que un genio triste. Con el tiempo, nada de lo que hacemos quedará, así que hay que vivir el momento. Oh, no soy profesor, pero me parece que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Me recuerda a un niño que conocí en la universidad y que era un genio de las matemáticas con problemas. Obviamente había pasado por mucho dolor, pero cuando se mudó a un dormitorio lleno de estudiantes de primer año que luchaban con las matemáticas, descubrió que era un maestro extraordinario. La forma en que se sentaba con cualquiera durante una hora, simplemente por explicar un concepto matemático de una manera que le resultara atractiva, era inspiradora. Por supuesto, también fue un poco doloroso, porque nunca se bañaba debido a su enfermedad mental. Emoticono cara triste. Pero fue tan amable y servicial que todos salimos adelante. Eso y la que obtendríamos en nuestra tarea. Es interesante cómo a veces las personas que más han sufrido pueden ser las que más ayudan a los demás. Conozco a alguien así, un genio de las matemáticas. No era fácil,
ya que lidiaba con sus propios problemas, pero se tomaba el tiempo para enseñar a sus compañeros. Aunque había aspectos difíciles, su amabilidad y la forma en que nos hacía entender hizo una gran diferencia para muchos de nosotros. Me encantan los estudiantes así. Doy un curso de honores y los niños están tan decididos a seguir una rúbrica al pie de la letra que me encanta. Proponerles una tarea intencionalmente vaga para estimular la creatividad. Por ejemplo, para demostrar que comprenden los elementos temáticos del movimiento literario del trascendentalismo, les di la tarea de representar el trascendentalismo en otro medio. Así que de hecho conseguí proyectos como un vídeo stop motion, un Tumblr falso, un libro para niños, una caja de recuerdos, pinturas, fotografías, etc. Los niños con honores tienden a entender los conceptos más rápido, pero se muestran reacios a no recibir instrucciones explícitas. Los obligo a ser más interpretativos. Suena interesante. A veces, la falta de instrucciones claras puede sacar lo mejor de los estudiantes. Recuerdo un proyecto en el que teníamos que crear algo sin pautas específicas. Al principio, muchos estaban perdidos, pero luego empezaron a divertirse. Había de todo, desde ilustraciones hasta obras de teatro improvisadas. Al final, fue genial ver cómo se liberaban y proponían ideas únicas. Es un buen enfoque para fomentar la creatividad. Muchas gracias por hacer eso. Mis clases de matemáticas generalmente consistían en programar mi calculadora y ocasionalmente mirar la pizarra. Me encantan las matemáticas, es divertido y fácil para mí. Que repitas por milésima vez cómo funcionan los factoriales es aburrido y lo odié. Aprobé todos los exámenes con más del 90% y simplemente hice mi tarea en clase cuando terminé, con mi calculadora. Lo entendemos. Simplemente estamos aburridos. Me pasa algo parecido con las clases. Siempre había alumnos que entendían rápido, mientras el profesor insistía en repasar lo mismo. A veces, es frustrante tener que escuchar lo que ya sabes. Cuando me quedaba libre, hacía lo mío, como tú con la calculadora. Pasé las asignaturas sin problemas, pero las charlas repetitivas solo hacía que me desconectara. Simplemente, la rutina puede ser cansada. Hice esto muchas veces y déjame decirte que eres uno de los pocos profesores que maneja esta situación correctamente. Muchos se ofenden. Todavía estoy resentido con un profesor de ciencias que decidió decir mi nombre a mitad de una frase cuando se dio cuenta de que estaba leyendo. Lo estaba siguiendo y esperaba que dijera cualquiera que fuera la respuesta, así que simplemente respondí que, y él convirtió eso en ya no puedes leer en esta clase porque no prestas atención y pasé el resto del año dibujando sobre la mesa. Es una pena que esos profesores no entiendan. Muchas veces, leer es una forma de concentrarte. En vez de ofenderse, deberían ver que cada uno tiene su propio modo de aprender. A veces, los más creativos terminan haciendo cosas como dibujar en la mesa. Es curioso cómo una pequeña interacción puede cambiar la experiencia de una clase. Al final, terminamos buscando formas alternativas de expresarnos. Gracias. Ese era yo. Dormí la mayor parte del tiempo que pasé en la escuela. Pasaba mis horas en casa aprendiendo lo que me interesaba y me quedaba despierto toda la noche con bastante frecuencia. La mayoría de los profesores no tenían la capacidad ni las herramientas para enseñarme nada sin obstaculizar el aprendizaje de los demás estudiantes, así que simplemente dormí. Algunos profesores intentaron hacerme permanecer despierto, pero normalmente podía explicarles que prefiero dormir para no distraer a los demás. Mientras obtuviera el 100% en todo, no les importaba. Entonces, para continuar con mi rutina, me aseguré de obtener siempre el 100%. Supongo que en cierto modo funcionó bien para todos. Es curioso cómo a veces uno encuentra su propio camino. Yo también pasé por algo similar en el colegio. Siempre me interesó lo que aprendía fuera de clase. Pasaba horas estudiando por mi cuenta y en clase, si no me interesaba, prefería dormir. Al final, solo necesitaba mantener mis calificaciones altas, y fue suficiente para que los profesores me dejaran en paz. Así, todos contentos y yo con mi ritmo. Seguramente no soy un hombre de la lluvia, pero un profesor de álgebra en la escuela secundaria me hizo eso. Le dije que estaba resolviendo el trabajo en mi cabeza y lo probé y ella me dijo que todavía tenía que mostrar mi trabajo. Lo encontré extremadamente tedioso y difícil, así que no estaba contento con eso y apenas evité la detención cuando murmuré algo acerca de que ella estaba enojada porque yo era más inteligente que ella. El propósito de exhibir el proceso de trabajo en las clases de matemáticas es cultivar la costumbre de presentar un procedimiento claro y ordenado, lo que permite a otros revisar los cálculos.
Esto resulta esencial en situaciones prácticas, ya que facilita que los compañeros verifiquen los resultados y detecten posibles errores. Además, es fundamental para que el docente pueda seguir el trabajo y asegurarse de que se comprenden los conceptos, evitando respuestas correctas por azar o deshonestidad. Mi hijo también es así, pero sus profesores lo adoran. Encontrará algún fragmento de información que le interese y luego irá a casa, aprenderá todo sobre ello y lo explicará al día siguiente. En cuarto grado, una lección mencionaba el calendario maya y al día siguiente mi hijo dio una lección de 10 minutos sobre él. Conteó en base 20. A la profesora le encantó. En octavo grado, su profesor de matemáticas me dijo que usaba a mi hijo para volver a explicar conceptos matemáticos en grupos pequeños. Él estaba emocionado, pero yo no lo estaba tanto. Eso no es exactamente en lo que se supone que los estudiantes de octavo grado dedican su tiempo. Pero supongo que si eres súper inteligente y bueno explicando las cosas, así es como funciona. Por otro lado, un día me preguntó dónde estaban las bolsas de basura. Vives aquí desde hace 15 años y las bolsas de basura siempre han estado en el mismo lugar. Cuando le dije que estaban en el mueble más cercano al cubo de basura, se quedó completamente perdido. ¿Debajo del fregadero? No, el gabinete más cercano al bote de basura. ¿Aquí arriba? No. Aquí mismo. Mira, bote de basura, gabinete. Suspiro. No me considero particularmente hábil para seguir indicaciones, al igual que tu hijo. En el trabajo en el vivero familiar, suelen dar instrucciones breves relacionadas entre sí. Por ejemplo, algo como saca los pallets del granero girando la manija cerca del cargador y empujando hacia arriba en la barra. Luego, realizan una representación animada de lo que esperan, pero al momento de actuar, no tengo idea de dónde están las cosas ni de cómo llevar a cabo lo que describieron. Esto es lo que me acompañó rápidamente durante la escuela primaria. En preescolar teníamos cuadernos llenos de ejercicios, algo de matemáticas, problemas planteados, crucigramas y otras cosas. Haríamos una página o dos al día y pasaríamos a otras cosas. Mientras nuestra maestra explicaba cómo hacer el ejercicio actual, yo comencé a completar las páginas del libro. Todas las páginas. De repente la maestra se acercó y dejó de hablar y se asustó un poco. Dios mío, no te dije que empezaras a trabajar. Vamos a tener que conseguirte todas las páginas nuevas para este libro ahora. Estaba hablando con la profesora asistente sobre qué hacer y avergonzándome frente a toda la clase hojeando mi cuaderno. Luego se detuvo y se dio cuenta de que no había hecho nada malo. Respondí todas las preguntas correctamente, completé correctamente el crucigrama, hice bien los cálculos. La cuestión era que los libros de trabajo eran para niños mayores que nosotros, por lo que no esperaban que supiéramos nada de eso. Tuve varias reuniones y se probaron formas de programas acelerados y otras cosas. No me consideraba un genio, ni lo creo ahora. Simplemente estoy agradecido de que mis padres pasaran tiempo conmigo cuando era niño. Mi papá me hizo leer y memorizar cosas cuando tenía 2 años. Trabajó conmigo en problemas tan pronto como pude hablar y trató de relacionarme con las matemáticas del mundo real y me hizo resolverlo. No soy un genio, mis padres simplemente trabajaron duro para criar a un niño brillante. El crédito es para ellos. Siempre me pasaba lo mismo. El docente explicaba las instrucciones, pero yo ya había avanzado considerablemente en la tarea. Las lecturas en grupo eran lo más complicado. Un compañero se esforzaba por leer el primer párrafo y no podía seguir ese ritmo. Luego, me llamaban para leer y recibía comentarios por ir mucho más avanzado. No era una persona excepcional, pero siempre me encontraba un poco más adelante en la escuela. Vaya, ojalá este niño aprenda una buena ética de trabajo. Siga ampliando su curiosidad hacia otros campos para nunca aburrirse y mantenerse alejado de las drogas, especialmente los alucinógenos. Sería fantástico ver lo que podría lograr como un científico súper talentoso. Es fundamental prestar atención a lo que ocurre durante el desarrollo. Los jóvenes con coeficientes intelectuales en ese rango a menudo enfrentan problemas sociales y emocionales complicados, lo que puede llevar a la deserción escolar y al consumo de sustancias. Estos desafíos requieren una atención especial para asegurar que puedan contar con el apoyo necesario para superar estas dificultades y alcanzar su potencial. Este es un punto muy subestimado cuando la gente habla de inteligencia. Siempre he sido el niño 1. Pero trabajar para convertirme en el niño 3 hectáreas ha sido una de las mayores luchas de mi vida. Cuando nunca tienes que trabajar para nada, nunca aprendes cómo, y luego, cuando algo es difícil, para mí, los deportes, simplemente te rindes tan pronto como te das cuenta de lo mucho que apestas. En mi opinión, en el transcurso de la vida real, el niño 2 vencerá al niño 1 cada vez, porque el niño 2 hará sus cosas sin excusas. El niño 3 obviamente los supera a ambos, pero como dijiste, ese niño es raro.
A veces, me identifico con eso. En la escuela, siempre fui el que sacaba buenas notas sin esfuerzo. Pero al llegar a la universidad, me di cuenta de que tenía que aprender a trabajar duro. En deportes, también me costó. Al final, comprendí que el esfuerzo vale más que el talento natural. Es una lección dura, pero necesaria. La perseverancia realmente marca la diferencia en la vida. Es sobre todo humor crudo y con valor impactante. A veces hay arrebatos de ira. La primera vez que le pedí que guardara su teléfono en clase, volteó un escritorio. Lo llevé al pasillo para charlar en lugar de que lo sacaran, y creo que ahí fue donde hice la primera conexión con él. Por lo general, puedo calmarlo cuando se anima, pero lleva algo de tiempo. Cuando le hago explicar conceptos, es mucho mejor. Sin embargo, tengo que tener cuidado de no hacer eso con demasiada frecuencia o recibir quejas de los padres acerca de que ciertos estudiantes monopolizan el tiempo de clase. Hemos encontrado un buen compromiso con los estudiantes expertos que lideran las estaciones de revisión. Roto entre diferentes expertos cada vez, pero él siempre es uno de ellos. Educadores como usted realmente tienen un valor que supera ampliamente el salario que reciben de su distrito. Su dedicación y conocimiento están transformando vidas y dejando una huella significativa en la sociedad. Gracias por el compromiso que demuestra diariamente con sus estudiantes, su influencia es esencial para generar cambios positivos en el mundo. Verdadero. Esto es algo bastante estándar. Casi todos los años había entre 5 y 10 niños en mi escuela que podían hacer esto. Calc BC es el primer año en la escuela secundaria donde las matemáticas se convierten en un trabajo para casi todos, pero incluso entonces tenía amigos que las superaban rápidamente sin tarea. Haga esto en matemáticas de nivel universitario y luego comience a llamarse genio. En mi clase de cálculo C, había un estudiante de primer año que siempre me sorprendía. Jamás tomaba apuntes y casi nunca erraba en los exámenes. Era la primera vez que conocía a alguien que parecía tener un talento excepcional para las matemáticas. Su desempeño destacaba entre sus compañeros y despertaba mi curiosidad sobre su capacidad académica. Definitivamente, su habilidad llamó mi atención y me hizo reflexionar. Como alguien en la Universidad de Física ahora, esto es muy cierto. Si bien tenemos un programa pequeño con solo 15 personas en mi año, realmente comienzas a ver la distinción que hace el trabajo duro. Siempre pude terminar la escuela secundaria con altas calificaciones y, en menor medida, ahora puedo hacerlo. Trabajo lo suficiente como para mantener un promedio respetable sin suicidarme y mantengo mi beca continua. Sin embargo, mi amigo se queda despierto hasta las 3 todas las noches, excepto los viernes por la noche, haciendo problemas de práctica, y saca 90 grados en todos los cursos. El trabajo duro es enorme en la universidad. Como no dejé mis buenos hábitos en la escuela secundaria debido a lo fácil que me resultó, se vuelve mucho más difícil esforzarme y sacrificar tu tiempo más adelante. Es verdad lo que dices. En la universidad, la dedicación se nota. Yo también solía sacar buenas notas sin mucho esfuerzo. Pero aquí, el esfuerzo se vuelve fundamental. Tengo un amigo que se queda hasta tarde resolviendo ejercicios y le va increíble. A veces pienso que si hubiera trabajado más en el pasado, estaría en un lugar diferente ahora. Es un buen recordatorio de que las buenas costumbres se forman desde temprano. Quiero decir, por lo que estás diciendo, ni siquiera necesitaba un maestro. Podría simplemente haber leído un libro y aún así aprobar el examen. Pero no lo hizo. En lugar de eso, buscó tiempo con el profesor. Parece una buena confirmación de tu valor si un genio potencial decide que es más eficaz aprender de ti que de un libro o de Internet. Esto es lo que le falta. Este alumno mantenía conversaciones profundas en su tiempo libre con el profesor. Que un estudiante te busque para absorber todo lo que puedas ofrecerle debe ser mucho más gratificante para un docente que dar clase ante un gran grupo. Creo que lo que viviste con tu papá fue por experiencia, no por genialidad. A mi papá le pasa lo mismo con los autos, las casas, etc. Recuerda que probablemente estuvo arreglando techos y electricidad / plomería durante más tiempo del que tú llevas vivo. Sin duda, se trata de una experiencia, pero apostaría a que también es un genio. Algunas de las ideas que surgen son realmente brillantes. Solía trabajar mucho con mi papá y construíamos cosas, reparamos techos, construíamos ampliaciones en casas, cualquier tipo de trabajo de mantenimiento o construcción en realidad. Fontanería, electricidad, calefacción y aire, lo que sea, él puede hacerlo. Sí, conozco a algunas personas así y siempre me deja boquiabierto.
Probablemente porque soy completamente inútil cuando se trata de cosas prácticas. Dame un martillo o un destornillador y es más probable que me saque un ojo que arregle o construya algo. Por otra parte, en realidad no me criaron aprendiendo a hacer esas cosas. Y realmente necesitas serlo. Pero bueno, supongo que por eso practico la abogacía. La gente piensa que soy inteligente por lo que hago, pero deberían ver cuánto me cuesta armar cosas de IKEA. Es curioso cómo algunas personas tienen tantas habilidades manuales. Mi amigo es uno de esos casos. Su papá lo enseñó a construir y arreglar cosas desde pequeño. Yo, en cambio, siempre fui torpe con herramientas. Intentar armar algo de IKEA es un desastre para mí. A veces pienso que sería más fácil si me enseñaran. Al final, supongo que es mejor ser abogado y dejar las reparaciones a los que saben. Realmente lo era. Nunca he conocido a nadie que tuviera niveles tan altos de inteligencia tradicionalmente académica y que estuviera tan adaptado socialmente. Por lo general, con niños tan pequeños se puede decir, basándose en interacciones muy breves, que les faltan muchas de las habilidades sociales, pero Michael era un niño completamente típico. Michael era un niño sorprendente. Tenía un gran nivel académico, pero lo que realmente me impresionó fue cómo se comportaba socialmente. A veces, ves a niños con altas habilidades que no saben interactuar con otros, pero él era diferente. Jugaba, reía y se relacionaba como cualquier otro niño de su edad. Eso hace que te cuestiones lo que realmente significa ser inteligente. Este es un mito de Hollywood perpetuado para que la gente promedio pueda sentirse mejor siendo promedio. Va de la mano con el mito de que los niños prodigio invariablemente se convierten en desastres emocionales que nunca tuvieron una infancia real. De hecho, la mayoría hace muchas cosas normales para niños, deportes, videojuegos, etc. Y se convierte en profesionales bien adaptados cuando es adulto. Es curioso cómo la gente se aferra a esos mitos. Tengo un amigo que era un prodigio en matemáticas, pero también disfrutó de la infancia. Jugaba fútbol y pasaba horas en videojuegos. Ahora trabaja como ingeniero y se siente bien con su vida. Lo que quiero decir es que no hay una única forma de crecer. La gente debería dejar de preocuparse por etiquetas y simplemente vivir su vida. Tal vez no seas un genio, pero debes ser bastante inteligente y tener la pelota en mente. Por lo general, no nos molestamos en enseñar a los estudiantes valores específicos de la función tangente que no sean los ángulos especiales, como 30 grados, 45 grados, 60 grados, etc. Al verificar Wolfram alfa, encuentro tan, 63,43 grados, igual a 2 tan, 71,57 grados, igual a 3 tan, 75,96 grados, igual a 4 tan, 78,69 grados, igual a 5, así que no creo que sea fácil adivinar el número entero más cercano cuando estás tomando la tangente de un ángulo que mide alrededor de 60 y tantos o 70 y tantos grados. Especialmente si nunca te lo enseñaron, y a la mayoría de los estudiantes tampoco les enseñarían. No significa necesariamente que el niño fuera un genio, ni que tuviera alguna forma mágica de responder. Podría haber jugado con los números antes en su propio tiempo y simplemente recordó algunos de ellos. Pero aún así significa que el niño es inteligente y está motivado. Sigue siendo impresionante. A veces en clase, un amigo hizo un cálculo rápido en matemáticas, adivinando la tangente de un ángulo. No era un genio, solo alguien que había practicado un poco. Todos nos sorprendimos, pero su curiosidad y motivación lo llevaron a recordar esos números. Al final, entendimos que no se trata solo de saber, sino de explorar y aprender por tu cuenta. Eso lo hizo destacar entre nosotros. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.